Si quieres convertirte en backend en 2025, este vídeo puede ayudarte. Alerta disclaimer o alerta spoiler o como queráis llamarlo, este vídeo va a estar súper opinionado a mi experiencia. Llevo un montón de años siendo backend, he visto un montón de cosas y quiero que os toméis este vídeo como una opinión más o una visión más a esto de convertirse en backend, ¿vale? Yo voy a dar mis impresiones, voy a dar unos consejos o recomendaciones, pero que no tienen por qué ser las mismas que otras personas o que otros expertos. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hablar hoy es un roadmap de cómo convertirse en backend o qué pasos hay que seguir para llegar a ser backend. Vamos a basarnos en un roadmap de roadmap.sh, que es un servicio súper chulo que ya tiene un montón de roadmaps y cómo hacerlos. Y yo voy a ir comentando mis opiniones o lo que creo que es mejor o peor o diferente a la hora de empezar a ser backend. Así que, sabiendo todo esto, vamos a ello. Y como ya he comentado, vamos a utilizar Roadmap SH, es una página súper chula que tiene un montón de roadmaps, yo os dejo el de backend en la descripción y vamos a empezar un poco a ver qué nos recomienda a la hora de ser backend. Ya digo, yo iré un poco diciéndoos qué es lo que mejor y peor me parece. Entonces, en backend empieza diciendo, aprende sobre Internet y un montón de cosas. Para mí esto es esencial, es decir, saber cómo funciona Internet, qué es un dominio, qué es un DNS, qué es hosting, qué es todos estos conceptos, está bien saberlos. Pero aquí mi recomendación es, podéis cogeros YouTube y buscar cómo funciona Internet, cómo funciona un dominio. Y hay un montón de vídeos que os explican todo esto. Y están súper completitos, súper guays y tal. Ya digo, para mí esto es conocimiento general que necesitamos, no es súper necesario, pero creo que aporta una base bastante importante a la hora de saber de lo que estamos hablando cuando comentamos cosas sobre estas cosas, ¿vale? Pero aunque no sea requisito indispensable, es súper interesante. Luego, escoger un lenguaje. Aquí la realidad es que cualquier lenguaje sirve, ¿vale? Esto de no, es que si haces backend solo puede ser Node o solo puede ser Python, JavaScript, lo que sea, no. Cualquier lenguaje nos sirve para hacer backend. Sí que es verdad que hay algunos que son más engorrosos que otros, más cuidados que otros. Y esto lo marca mucho la comunidad, ¿vale? Mi consejo aquí es vete a los lenguajes que más comunidad tienen detrás, que en este caso podrían ser JavaScript, porque tiene toda la comunidad de Node detrás. Go también tiene gente, pero bastante menos. Python, comunidad bestial, temas como Django, FastAPI, etcétera. Y Ruby, porque tiene, bueno, Ruby y Java, perdón, Ruby por un lado tiene Ruby on Rails, que es un framework súper conocido y un montón de gente hace backend en ello, y Java barra Kotlin tiene Spring Boot, que es otro framework súper archiconocido y que mucha gente lo utiliza. PHP también es una opción, tienes opciones como Laravel, por ejemplo, que es un framework también en PHP. Y como veis, pues todos los lenguajes tienen sus opciones. Y ya digo, yo os iría a por los que tienen más comunidad. Aquí también suelo dar un consejo que creo que es muy relevante, que es escoge una tecnología que usen tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando tengas un problema les podrás preguntar a ellos. No hay nada más cómodo que pillar el WhatsApp y decirle a un colega, oye, ¿cómo se hace en Python esto? Y que el colega te responda en 5 minutos. Entonces, elegir la tecnología que usen tus amigos siempre va a ser un buen consejo y aquí también lo recomiendo. Ya digo, el lenguaje que queráis no es súper decisivo. Mi recomendación, Python o JavaScript, porque creo que son los que ahora mismo hay más gente desarrollando. Si queréis una tercera opción, Java está súper consolidado, hay un montón de gente y también tenéis herramientas muy buenas. Después, control de sistemas. Git es el de facto, podéis usar Mercurial si queréis. Yo me iría a Git, que es lo que la mayor parte de gente usa. Y junto a la versión de controles, pues ya una herramienta como GitHub o GitLab, que es para guardar nuestro código. ¿Vale? Aquí también GitHub tiene unos planes gratuitos muy interesantes. GitLab también están ahí en cuanto a competitividad. A mí GitHub últimamente me gusta más porque ya está introduciendo un montón de cosas súper interesantes. Tienes Dependabot, que es para las dependencias, tienes las GitHub Actions, aunque GitLab también las tiene. GitHub yo creo que a mí me gusta más, básicamente. Después, bases de datos. Aquí veis que tenéis un montón de bases de datos. Tiras a Postgres. O sea, Postgres, el 90% del desarrollo que vais a hacer, Postgres os sirve. Es una base de datos open source, súper robusta, tiene un montonazo de años detrás y es súper robusta. Para mí es la que yo elijo siempre. Tenéis otras opciones, MySQL o SQLite si vais a hacer algo un poquito más pequeño, pero Postgres os va a cubrir el 90 y mucho por ciento de vuestras necesidades, así que yo me iría directamente a por ella. Luego hablaremos de bases de datos no relacionales como Mongo, pero es un tema aparte. Después, aprender sobre APIs. Yo aquí me voy siempre para abajo. Primero, aprender qué es una API REST, qué es un JSON, qué es cómo funcionan las APIs, cómo devuelven las respuestas, cómo interactúan con los clientes. Y aquí elegiros un framework el que queráis, ya sea Django, ya sea FastAPI, ya sea Spring Boot, ya sea Laravel, ya sea Node, ya sea Express. Bueno, Node no es un framework, Express sí lo es. Ya os digo, elegid uno y mirad cómo funciona, cómo se implementan las APIs, cómo devuelve las respuestas y a partir de ahí vais extendiendo.
¿Cómo vais extendiendo? Pues, por ejemplo, ya os metéis en tema de autenticación. Aquí hay un montón, yo me centraría en JWT, que es una tecnología, y en OAuth, en concretamente OAuth 2.0, porque son los dos sistemas de login más extendidos y que tienen más estándares y más cosas que los comprende, ¿vale? Luego tienes pues autenticación básica por tokens. La token y JWT podríamos encapsularlas dentro del mismo saco, y luego por cookies. Depende de lo que esté haciendo, pues puede ser interesante. Y esto en cuanto a APIs, ya digo, ¿cómo funcionan las APIs? Cogedos un framework y luego a partir de ese framework extendéis a autenticación y a más cosas. Caching. Todo lo que es cacheo, yo de entrada me olvidaría de ello. Es muy importante, pero es muy importante en etapas posteriores, ¿vale? Si estáis empezando como backend, posiblemente temas de cacheo no lo necesitéis y lo único que va a hacer es complejizar vuestro camino. Entonces, esto, aunque importante, yo lo dejaría hacia el final, ¿vale? Ya hablaréis de ello cuando ya aprendéis más backend. Seguridad web, un poco lo mismo. Si pilláis un framework, el framework ya va a incluir cosas sobre seguridad, ya va a incluir temas de encriptación, de no guardar las contraseñas en texto plano, por ejemplo. Entonces también es algo que, aunque es interesante saber, os lo podéis dejar de lado a segundo plano, porque el framework que hayáis elegido ya lo va a tener soportado. Y reitero esto del framework, no empecéis backend a tiraros el código a pelo. Pillaos un framework sobre el que basar vuestros desarrollos, porque va a ser lo más sencillo y lo que os va a dar más soporte a la hora de empezar con esto de backend. Luego, testing, súper importante. Aquí la gente que no testea, ya digo, para mí es una de las cosas esenciales del desarrollo. Tienes que testear las cosas, cómo funcionan, que estén bien, que no rompan. Y es una cosa que mucha gente cuando empieza lo obvia. Y es un error, ¿vale? Testear es de lo primerito que hay que empezar. Antes, una vez habréis aprendido sobre APIs, testear antes de meter la primera línea de código. ¿Cómo testeo esto? ¿Cómo compruebo que mi API está devolviendo lo que tiene que volver? Súper importante. Cualquier tipo de testeo, normalmente vais a tirar más a test unitarios, pero también test de integración, test de aceptación, hay un montón de literatura sobre ello. Al menos empezar a testear por lo básico y, ya digo, ir extendiendo desde ahí. Luego, CICD. CICD básicamente es automatizar vuestro proceso de despliegue. Esto también es súper importante. Aunque lo hagáis muy básico, yo considero que tenéis que hacerlo desde el principio. Es decir, que tú cuando subas el código al repo, pues se despliegue automáticamente o a un entorno de staging o un entorno de producción o a algún sitio. Pero que estos procesos no sean manuales, que sean automatizados, o que tengas herramientas que te ayuden a desplegar tu código, a desplegarlo y testearlo de forma automática. Porque si no, os vais a pasar el día lanzando el comando de test, lanzando el comando de despliegue, probando, no se rompe, no va, funciona, me he equivocado, y eso es un error. ¿Por qué? Porque gastas mucho tiempo en cosas que no te ayudan a aprender de verdad. Después, temas sobre base de datos. Aquí es como backend donde vais a meter más tiempo, donde vais a dedicar o más recursos, por así decirlo. Y esto lo que tiene que ver con acceder a base de datos, ORMs, que es para acceder en forma de objetos, transacciones ACID, que sean atómicas, consistentes, etcétera. Son los principios de las transacciones. Transacciones. Problema de N+1, para que no vayan lentas las peticiones cuando accedes a un montón de recursos. Normalización de los datos, para que a la hora de acceder a los datos sea más rápido. Y muchas más cosas, migraciones, súper importante. Entonces, este módulo de More About Databases o lo que es aprender sobre esos datos es lo que más tiempo os va a llevar y lo que más difícil suele ser a la hora de crear backends, ¿vale? Porque el código es sencillo, gestionar bases de datos, transacciones y todo lo demás es lo más complicado, ¿vale? Pero ya digo, es súper esencial. Después, escalando bases de datos. Aquí la persona que ha hecho esto pues ya lo hace muy bien. Te indica el tema de los índices, que es una de las cosas básicas que tienes que aprender hacia el principio y que ya te va a solucionar muchos de los problemas, pero hay más cosas, ¿vale? Tienes que, conforme tu proyecto vaya creciendo, tienes que aprender formas de escalar bases de datos diferentes, ya sea por replicación, ya sea por sharding o otro tipo de estrategias, ¿vale? Pero con los índices ya puedes tirar durante el principio de sobra. Después, diseño y arquitectura, architectural patterns. Aquí te explica un montón. Yo me iría a apps monolíticas de entrada. ¿Qué es un monolito? Pues una aplicación que lo tiene todo en un solo proyecto, en un solo módulo. Normalmente se suele implementar lo que se llama un monolito modular, que básicamente es coger el monolito y separarlo en partes, pero yo os recomiendo que no os metáis a temas de microservicios, que no os metáis a tema de serverless, ni service meshes, ni cosas. Haceros un monolito, un good old monolith que tenga todo, porque va a ser lo más sencillo de gestionar al principio, tanto a nivel de dependencias como a nivel de despliegue, como a nivel de crecimiento, es lo más sencillo. Así que, aunque las conozcáis, vosotros tiraros a monolitos. Ya digo, esto es mi opinión, estoy súper sesgado. Muchos te dirán que no, microservicios es lo mejor. Yo os recomiendo un monolito para empezar y luego ya ir partiéndolo conforme vuestras necesidades van creciendo. Pero es un buen punto de partida para aprender backend. Luego,
Diseño y principios de desarrollo. Aquí te explica varias. TDD, que es Test Driven Development, de las más esenciales para mí, unido al testing. Es que testear es súper requerido. Es algo súper importante y que tenemos que hacer desde el minuto cero. Y con TDD, la verdad es que las cosas van muy fluidas, así que yo también lo recomiendo. DDD o Domain Driven Design, lo mismo, es una forma de estructurar tu código. Sí que es verdad que esta de entrada no tienes por qué hacerla, porque sí que es verdad que es coger un montón de contexto de golpe, porque DDD tiene sus mil historias, pero que sepáis que es una herramienta que funciona, que yo la recomiendo y que os va a ayudar a modelar vuestra lógica de negocio de la mejor manera posible, aunque de entrada no hace falta que la uséis directamente. Y luego, esto es el Gang of Four de St. Pythons. Esto básicamente son patrones de diseño. Esto de lo de Gang of Four sale de un libro que explica todos estos patterns. Yo mi recomendación es que vayáis a esta página que es Refactoring Guru. Tiene una sección de Design Patterns y un catálogo. Aquí tenéis un catálogo con todos los patrones de diseño. Súper fáciles de entender, súper completitos. Lo tenéis todo accesible y súper comprensible. Así que también son patrones que tendréis que ir aprendiendo. No hace falta que lo sepáis todos de golpe, pero son muy interesantes de ir conociendo a la hora de ir creciendo como desarrollador de backend. Después, ya entramos en cómo desplegamos estas cosas, ¿vale? Docker, Kubernetes. Yo aquí mi recomendación es que os metéis un Docker Compose, que es una herramienta que nos permite desplegar servicios tanto en local como en la nube, y con este Docker Compose y con Docker pues vais tirando, ¿vale? Ya os permitirá empezar a desplegar vuestras primeras aplicaciones con facilidad sin tener que meteros en líos de configuraciones. Y con Kubernetes yo no me metería de entrada, porque Kubernetes también es un lío y tienes que saber gestionarlo. Entonces, un Docker Compose a pelo ya te puede servir para empezar en tu carrera como backend. Después, brokers de mensajería, lo mismo. Esto es algo un poquito más avanzado. Si tenéis que coger, pues aquí ofrece dos, Kafka y Rabbit. A mí me gusta más Rabbit, pero son cosas un poquito más avanzadas. Así que yo de esto lo dejaría a un lado, apartado también, como las cosas que hemos dicho antes, para ya un futuro. Si empezáis con un monolito, todo esto de entrada no tiene por qué haceros falta, ¿vale? Solo me va a meter complejidad. Así que esto sería como V2 dentro de backend, pero para empezar no hace falta. Lo mismo que motores de búsqueda, lo mismo. Son funcionalidades más avanzadas con búsquedas en SQL de entrada ya os va a servir suficiente, no vais a necesitar mucha más complejidad si estáis empezando, pero que sepáis que también tenemos opciones como Elasticsearch o servicios y de terceros como pueden ser una Algolia o similares, ¿vale? Que son cosas que ya implementan estos motores de búsqueda y nos simplifican la vida. No hace falta que nos metamos ahora a saber cómo funcionan. Web servers, lo mismo aquí en Nginx, pues tenemos que conocerlo para poder desplegar las aplicaciones. Sí que es verdad que si buscáis el framework que hayáis elegido, Django, Ruby on Rails, em, Spring Boot, cualquiera, ya tenéis tutoriales y guías de cómo desplegarlos. Y cada framework va a tener su truquito, ¿vale? O su forma de desplegarlo. Aquí ya dependerá un poco de la tecnología que habéis usado. Nginx es una buena tecnología base que aprender, que es un proxy inverso. Lo que va a hacer es de cara a una llamada te lo va a redirigir al servicio que esté funcionando, pero que sepáis que dependiendo del framework ya tenéis una solución u otra ya un poco más estandarizada. Aquí ya entramos en más temas que también son V2, como yo lo digo, o cosas que ya pueden venir en el futuro. Por un lado, datos en tiempo real, como WebSockets, que es para hacer una aplicación que sea interactiva en tiempo real. No os preocupéis por esto de entrada, aprender todo lo demás, haceros robusto en todo lo demás y esto ya vendrá, ¿vale? Pero que sepáis que también son cosas que hay que aprender y que tenéis aquí para acceder. GraphQL y base de datos no relacionales. Esto hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. A mí me gustan las bases de datos relacionales. Si os gustan las no relacionales, mi recomendación es Mongo. ¿Por qué? Porque es lo que usa todo Cristo. Y es lo más sencillo de utilizar, ¿vale? Pero a la hora de base de datos, que sepáis que hay muchas opciones. Vosotros o usáis Mongo o usáis Postgres o similares, ¿vale? No vais a meter en todas estas cosas que ya vendrán en un futuro. Tenéis cosas como Time Series, que es para guardar datos temporales, bases de datos columnares, que es para guardar grandes cantidades de datos de forma columnar para que sea más eficiente, pero son cosas que de entrada un backend no va a utilizar porque son cosas más avanzadas y que van a requerir cosas más específicas, ¿vale? Así que también todo esto me lo dejaría aparte quitando Mongo, que sí que puede ser una de las iniciales cuando si quieres utilizarlo en vez de Postgres, aunque mi recomendación sigue siendo Postgres. Y después construir para escalar. Esto es importante, pero ya digo que tampoco de entrada. Hay alguna cosa súper importante como puede ser el throttling, que es para meter un rate limiting en nuestras APIs y que no nos las tiren con ataques de denegación de servicio. Breakers, que es para evitar que falle de cara a grandes cargas, etcétera. Estrategias de migración, o cosas así, ¿vale? Esto pues ya es secundario. Sí que es verdad que hay un módulo aquí que es instrumentación, monitoring y telemetría que es interesante tener desde el principio. Es decir, saber que nuestra API está funcionando, saber que tiene un estado saludable y cómo van las cosas. Esto
Tiene un montón de melones detrás. Sí que es verdad que podéis investigarlo para implementarlo de forma sencillita y inicial a la hora de monitorizar vuestras APIs. Pero que sepáis que también tiene un montón de complejidad detrás. Para empezar, pues es interesante verlo, pero no ahondar demasiado. Y ya está. Esto es backend. Entonces, sé que hemos hablado de muchas cosas. Vamos a hacer un pequeño recap para centrarnos y ver cuál es el camino a seguir que yo al menos recomiendo. Ya digo, es una visión, es una opinión mía y podéis contrastarla con la opinión de otra gente. Paso uno: aprender cómo funciona Internet. Importante. Os buscáis un vídeo en YouTube, cómo funciona un dominio, cómo funciona el hosting, cómo funciona Internet y os empapáis de ello. 2. Elegid un lenguaje. Cualquiera sirve. Mi consejo: coged el que usan vuestros amigos, ya sea JavaScript, Python, Java o Kotlin, Ruby o Go. Cualquiera de ellos sirve, tienen comunidad todos y cualquiera nos va a dar unos buenos resultados. Junto a esto, escoged un framework, ya sea pues Ruby on Rails, ya sea Spring Boot, ya sea Django, FastAPI, ya sea Express, cualquiera. Un framework os va a quitar mucha complejidad y os va a ayudar a empezar. Después, control de versiones para guardar nuestro código. Elegir una base de datos, ya sea MongoDB como hemos visto al final, o ya sea Postgres. Mi recomendación, Postgres, porque puedes hacer el 99% de las cosas con Postgres y es súper eficiente. Después, ¿cómo funcionan las APIs? Esto va con el framework, cómo escribo un endpoint, cómo devuelve la respuesta, qué es JSON. Junto a eso, ¿qué es autenticación? ¿Qué es JWT? ¿Qué es OAuth 2.0? Pues todo interesante. Caching, os los dejáis para el final porque de entrada no lo necesitáis. Web Security, lo mínimo. Lo que ofrezca el framework porque ya es suficiente. Testing, súper importante. Testead las cosas, por favor, que es esencial. CICD, también súper importante. Aunque sea básico, ya os va a quitar un montón de carga cognitiva en la cabeza a la hora de desarrollar. Bases de datos, aquí empaparos todo lo posible. Transacciones, ACID, ORMs, problema N más uno, normalizaciones. Esto es súper esencial, es un módulo súper interesante y es donde vais a dedicar la mayor parte de vuestros recursos porque son los problemas más complejos a los que se enfrenta un backend normalmente, aparte del escalado que ya viene después. Escalando base de datos, pues índices de base de datos, lo esencial. Arquitectural patterns, aplicaciones monolíticas, para empezar, es lo esencial. No os calentéis más la cabeza. Principios de desarrollo. Os cogéis DDD, TDD y la página de Refactoring Guru y con eso vais que tiráis. DDD también, ya os digo, empezar un poquito, pero os lo podéis dejar para después porque tiene un montón de cosas detrás y a lo mejor os carga de complejidad al principio. Para desplegar Docker Compose, sencillo y llano. Mensajería, Search Engines y Web Services os lo dejáis aparte. Centraos en cómo desplegar vuestro framework y de a partir de ahí tiráis. Igual que tiempos de datos real, bases de datos no SQL, pues si queréis usar Mongo, la usáis y si no, ya está. No, no hace falta ni que os preocupéis. Y construir para escala, pues os miráis lo de throttling. Y muy importante el tema de monitorización y telemetría, que aunque sea básico, es como el CICD. Interesa tenerlo desde el principio, ya que os va a aportar visibilidad y claridad a la hora de desarrollar vuestros proyectos. Así que esto es un poco mi opinión, súper opinionada, súper sesgada, que espero que os haya ofrecido un poco de claridad. Os dejo esta página en la descripción y cualquier pregunta, sugerencia, comentario que tengáis, por comentarios que yo os respondo enseguida y os intento aclarar un poco y despejaros las dudas que tengáis. Así que muchas gracias, suscribiros y dar like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.